Colegas, buenas noches. Bienvenidos a esta breve charla respecto a la adopción de las normas internacionales de contabilidad. Justamente, esta charla va a estar bastante corta, creo que algo de 30 minutos, en la cual quería hacerles algunos comentarios, sobre todo de una serie de literaturas que estaba tomando en consideración esta semana a raíz de el paquete de normas que sacó la DGCP a partir del día 10 de mayo, ¿no? De este año. Ya. Eh, hay temas que debemos tomar en consideración. Está claro que hacer instructivos relacionados con planificar, ejecutar, culminar y hacer seguimiento a todas las etapas necesarias, a todas las actividades, perdón, necesarias para que se pueda llevar a cabo este proceso de adopción durante 3 años, ¿no? De normas internacionales de contabilidad. Para ello se ha solicitado la conformación de equipos de trabajo y de un comité especial de transición, además de un personal o un equipo de personas encargadas del seguimiento de este proceso de transición. Normalmente a través de este programa de transición que se va a hacer en base al diagnóstico de brechas, ¿no? El diagnóstico de brechas que ustedes lleven a cabo. Entonces, bueno, va a haber una serie de actividades en realidad, son muchas actividades que se deben llevar a cabo. Lo que principalmente sí se tiene que avanzar es la presentación de los estados financieros trimestrales, ¿no? Que vencen, me parece, este 28 de junio del año 2024. Ya en estas actividades trimestrales implica que ustedes actualicen su paquete de presentación de estados financieros, ¿no? Cuando ustedes aplican MIX SP, lo que básicamente se están haciendo es preparar estados financieros, preparar, ¿no? Pero también hay una otra parte que significa presentar, y en la etapa de presentación apareció el instructivo 3 en la cual te da pautas generales de cómo debes presentar tus notas a los estados financieros, ¿no? De cómo debes revelar tus notas a los estados financieros. Desde la nota 1, que es actividad o giro del negocio, nota 2, que son los principios y prácticas contables, y después la nota 3 hasta la nota 56, me parece, ¿no? De caja y bancos hasta otros gastos, ¿no? Hay una serie de actualizaciones que hacer en cuanto a la presentación que tenemos para el primer trimestre, ¿sí? Para el primer trimestre. Una diversa actualización, lo cual me causa curiosidad también porque ya tengo muchos colegas en la cual veo que ya están transmitiendo, cerrando la información del primer trimestre. Incluso ya muchos ya han cerrado hace buen rato, ¿no? Ya me hace una semana, hace 10 días, lo cual también causa nuevamente extrañeza, ya que este bagaje de normativas recién ha salido la semana pasada y está sujeto a una serie de actualizaciones justamente de tu paquete de información que presentas en la web contable, ¿no? Entonces es bastante curioso como algunos ya han presentado, pero sin embargo la norma recién te piden que actualices tu, eh, tu presentación de estados financieros, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque hay muchas notas que tienen que ir actualizándolo. Recuerden que dentro de la nota número 2 de principios y prácticas contables, eh, lo que se busca es, como en primera línea, poner las bases de preparación y presentación de estados financieros. No vayan a cometer el error de indicar que están preparando y presentando sus estados financieros en base a la Directiva 005/2022, ¿no? Que ya dejó de lado. Tampoco pueden decir que están preparando y presentando de acuerdo a este instructivo 00003 que apareció hace poco, ¿ya? Pero vamos a ver, este instructivo 003 que salió también, me parece el 11 de mayo, sí, 11 de mayo, ¿no? Instructivo para la presentación de la información financiera e información presupuestaria. Bueno, este instructivo sí te sirve, claro, para el tema de la presentación, pero para efectos del tema de la preparación, lo están haciendo en base a un marco NIC ICP. Pero también tienen que tomar en cuenta, o tienen que hacer la precisión dentro de su
nota número 2, que están presentando, están preparando, perdón, estados financieros, pero que estos se encuentran en un proceso de transición, ¿no? La misma norma te lo indica, justamente acá en el numeral 4.1.2, ¿no? La entidad adoptante revela en notas que sus estados financieros se preparan conforme al numeral 3.1 y que son estados financieros de transición conforme al marco NIC-SCP, ¿no? Entonces, esa precisión tú tienes que hacer en tu nota número 2. Tienes que hacer esa pequeña actualización. Sumado a que tus demás notas a los estados financieros, de caja y bancos, cuentas por cobrar, existencias y demás, tienen que tener unas revelaciones adicionales que vayan en sintonía con lo que te pide las distintas NIC-SP. Muchas de las NIC-SP hablan acerca de reconocimiento, medición, presentación y revelación. En la parte de revelación te indican lo que tienes que revelar en las notas a tus estados financieros, ¿no? Entonces, ellos se tienen que ir implementando desde este primer trimestre, ¿no? Por eso resulta curioso nuevamente que sigan cerrando estados financieros si la norma de actualización, de acoplamiento a las NIC-CP acaba de aparecer la semana anterior, ¿no? Salvo que lo hayan actualizado en tiempo récord, imagino. Aparte de ello, creo que ha habido muchas actualizaciones en la tabla de operaciones, ¿no? Sobre todo aquellas entidades que están acogidas al Decreto Supremo 043. Entonces, actualizaciones que recién se han llevado a cabo esta semana, ¿no? Esta semana que pasó. Pero bueno, lo que sí quería precisarles es lo siguiente, ¿no? En cuanto a la opción del ICP. Ella ha sacado varios videos ya que están en el canal de YouTube de contabilidad gubernamental, referente a este proceso de adopción del NIC-CP, referente al marco normativo, ¿no? La edición NIC-CP 2022, referente al instructivo, o perdón, a la directiva, que te ayuda a establecer las etapas de planificación, ejecución, culminación y seguimiento de la transición, de este proceso de transición NIC-CP, del comité, de la formación del comité de proceso de transición, de los grupos de seguimientos. También les comenté acerca de que ustedes tienen como contabilidad tienen que hacer un informe a la administración indicando todos los antecedentes, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a este punto del tiempo en la cual tienen que implementar NIC-CP, ¿no? Tienen que hacer un antecedente indicando cómo se acogieron este proceso de depuración y sinceramiento contable como una etapa preparatoria, cómo lo culminaron, en qué situación lo culminaron, qué pendientes dejaron y sobre eso qué cosa le falta, ¿no? Y también hacer un informe, un preinforme de diagnóstico para saber qué personas, qué grupos de trabajo o qué representantes dentro del comité de proceso de transición van a participar, ¿no? Porque recuerden que el comité está formado por un representante del titular de la entidad, está conformado por el administrador y por el contador, ¿no? De preferencia, si el representante del titular de la entidad debe ser un personal calificado en este proceso, ¿no? Aparte de ello, se tiene que designar un personal de seguimiento. Ese personal de seguimiento tiene que ser un personal clave, porque va a hacer seguimiento y va a implementar medidas preventivas y correctivas durante todo este proceso de transición, ¿no? Entonces tiene que ser un personal ducho en la materia, también en lo que es implementación del XCP. Entonces, hay una serie de actividades ahí también, porque como es un personal clave, lo recomendable es que sea un auditor que haya implementado NIX o NIF anteriormente, ¿ya? Entonces, si ustedes van donde el administrador y le comunican, ¿no? Le ponen en contexto de que están implementando NIX SP, lo primero que tienen que decir es, ¿sabes qué? Tenemos que formar un comité, tenemos que obtener un personal de seguimiento. Probablemente la administración te diga, sí, pues no tenemos plata, no tenemos presupuesto. Y tú vas a tener que decir un momento, no te estoy pidiendo que me des presupuesto. O sea, no, no está suelto a ver, no, lo que quiero decir es que no es una petición, ¿no? De que traigan o no un personal de seguimiento. Es una obligación. Por el instructivo ya te indica en automático que estás obligado a tener un personal de seguimiento. No, no es una petición, es una obligación de por sí. Entonces, se tiene que gestionar el presupuesto para justamente la obtención de este personal calificado.
Entonces, lo siguiente que te pueden preguntar es ya, pero entonces, ¿qué tipo de personal me busco? Ya tienes que ir formulando tus términos de referencia para poder establecer el perfil de este profesional, ¿ya? El tema de contabilidad no lo vean como un tema de asientos contables, de debes y de haberes, ¿no? Véanlo como un tema de gestión, como un tema de gestión. Ustedes gestionan normalmente recursos humanos, personal calificado que les ayude en todo este proceso de trabajo, ya sea de análisis de cuenta, presentación de estados financieros, depuraciones, implementación de normas internacionales de contabilidad, políticas contables o cualquier tema o cualquier temática relacionada con tu competencia contable, ¿ya? Tu trabajo está en gestionar, no tanto en cuadrar un balance, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, colegas, a raíz de este proceso, como ven, hay muchas cosas por hacer. Primeramente tiene que ser su informe, como les dije, ese informe comunicando al, al administrador, poniéndolo en contexto de esta nueva situación de adopción, para que él, para que él vaya donde el titular de la entidad y le indique cuáles son, qué es lo que se viene, pues, ¿no? Posteriormente. Pero desde un punto de vista de gestión. Entonces, ustedes tienen que estar mimetizados con el tema o con la importancia de adoptar normas internacionales de contabilidad, ¿ya? Para que ese mensaje se lo puedan transmitir al administrador con papeles en mano, ¿ah? Con papeles en mano y con informes en mano, ¿no? Con perfiles ya del personal que necesitan para todo este proceso. Entonces, no es cuestión de simplemente decir, por si acaso la DGCP me ha dicho por ahí que están implementando un XCP, ¿no? Y que tenemos que formar un comité. Pues, si van con ese mensaje, yo tampoco les daría presupuesto, ¿no? No entendería la importancia de la adopción de la MIT-CCP. Por eso ustedes tienen que estar mimetizados con ese concepto. Ahora, miren, hay un tema justamente para empatar. ¿Por qué les digo lo que les estoy diciendo en este momento? El día de ayer me descargué un pequeño artículo de revisión, está acá, no sé si se ve, en la cual dice, como título dice, Perú urge adoptar las normas internacionales de contabilidad en el sector público. Es un breve artículo, y seguramente el día de mañana lo colgaré en las redes. Es un pequeño artículo de un contador público, Gilmer Lazo Chucos, muy conocido, él trabajaba en el Ministerio de Cultura, lo conocí en el Ministerio de Cultura, es un ducho en el tema de NIC-CCP y en el tema también de normas internacionales de contabilidad, ¿no? En el tema de control interno, perdón, en el tema de control interno, y hasta también la Contraloría, bueno, por lo que he leído, y me pareció su artículo bastante interesante, y se los transmito un poco, ¿ya? Cuando ustedes escuchan la palabra NIC-CCP, no es un comentario de moda, ¿no? Las NIC-CCP no es una moda, ¿no? No es algo así como que voy a adoptar NIC-CCP porque alguien me ha dicho que las adopte, ¿sí? No se trata de ello. Ustedes deben entender que cuando inician esta carrera contable y pisan las aulas universitarias y el profesor en la pizarra te comienza a enseñar el plan de cuentas, qué es un activo, qué es un pasivo, ¿verdad? ¿No? Y pasa un año, dos, tres, cuarto, quinto año, sacas tu título, tu bachiller y tu título universitario, no implica, e implica, claro, que eres contador, ¿no? Sacas tu título, eres contador, pero no implica que estás haciendo contabilidad. La contabilidad no se trata de que tú tengas un título y te llames contador, ¿no? La contabilidad es una ciencia, de por sí es una ciencia normativa, por sus propias características, ¿no? Las cuales, para ejecutarlas, necesitas un punto de base. Y ese punto de base no son los contadores titulados en sí, sino necesitas un punto de base normativo que te indique cuáles son las reglas de juego que dieron raíz o que dieron vida a esta profesión llamada contabilidad, ¿no? A esta ciencia, perdón, llamada contabilidad. Entonces, decir que en el Perú hubo contabilidad en todos estos años sería exagerar mucho, ¿no? ¿Por qué Gilmer Lazo, señor Lazo, nos dice
urge, urge adoptar las normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué? Porque es una moda, porque otros países ya lo adoptaron, ¿no? Porque siempre nos han comentado acerca de las NICs o porque nos enseñaron eso en la universidad. O sea, ¿por qué la importancia de irte al administrador o al titular de la entidad y decirle, sabes que tenemos que adoptar NICs SP? ¿Por qué? Porque necesitamos un punto de referencia, o sea, normativa para construir estados financieros con estándares de calidad. Actualmente en Perú no la tenemos, no, no la tenemos formada. Año tras año hemos estado trabajando con principios de contabilidad generalmente aceptados que finalmente han sido descritos en distintas directivas de cierre, y justamente está acá en el artículo, en distintas directivas de cierre de la FCP. Claro que en ese proceso se han ido redactando directivas de, por ejemplo, de propiedad, planta, equipo, ¿no? Y otro tipo de directivas especiales para instrumentos financieros, multas, qué sé yo, ¿no? Eh, pero siempre construidas sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados, que es una teoría contable bastante reducida, ¿no? No solamente es bastante reducida el contenido literal de los PCGA, sino que los contadores en su gran mayoría no lo usan. Los contadores cuando van y hacen una contabilidad, lo hacen en base a su opinión personal, en base a sus vivencias, ¿no? Como lo hice anteriormente. Yo, sin mentirles, he hecho una serie de estadísticas a nivel de muchos contadores, en las entidades también que he estudiado, y siempre he cuestionado, ¿por qué haces tal o cual registro? Y lo primero que me dicen, es porque así lo hemos hecho, pues, ¿no? Hace años, así lo hemos hecho. Y tú vienes acá a querer cambiar las cosas, ¿no? Porque, mira, me dicen, pues, no, mira, yo soy una persona experimentada, he estado en muchas entidades públicas y yo le he venido haciendo así. Y es la primera vez que me vienen y me dicen que tienen que hacer así, ¿no? Entonces, ahí caemos en una falacia bastante fuerte, en la cual pensamos de que porque tenemos años de experiencia en distintas unidades ejecutoras, quiere decir que ya somos dueños de la verdad en materia contable, ¿no? Y para poder defendernos de cualquier tipo de discrepancia, ¿no? Que haya referente a un mismo tema, se, se hace en base a argumentos, en base a argumentos técnicos probados. Entonces, puede ser los PCGA, puede ser las normas internacionales de contabilidad, pero no puede ser en base a lo que yo creo, ¿no? En base a mis años de experiencia. O sea, se respeta los años de experiencia, pero no es un argumento para decir o para defender tal o cual apreciación, ¿no? Tal o cual apreciación. Entonces, en nuestra carrera contable, nosotros necesitamos un punto de referencia para poder trabajar. Es tal cual como, por ejemplo, si yo soy un personal de viáticos, ¿no? Yo soy un personal de viáticos. Yo gestiono los viáticos a los comisionados, les entrego los viáticos, les digo, ¿sabes qué? De acá a 10 días me tienes que rendir y me tienes que presentar así esta documentación, esta factura, tu declaración jurada, bla, bla, bla. Si yo hiciera ese trabajo solamente de boca y se lo dijera a los comisionados, probablemente esa oficina sería un desorden, ¿ya? ¿Por qué? Porque el conocimiento de cómo gestionar los viáticos lo tendría acá, en mi cabeza. Y de repente, si viene un nuevo asistente, ni siquiera se lo diría, ¿no? Y el asistente va a ver cómo trabajo y me va a copiar. Me va a copiar mi forma de trabajar, ya que yo no quiero compartir mis conocimientos, ¿no? Entonces, me va copiando, y después pasan años tras años tras años, y después viene alguien y cuestiona el proceso, y el asistente que después se convierte en jefe dice, no, pero si yo vengo trabajando así hace años. Y es la primera vez que tú vienes y me vienes a cuestionar esto. ¿Y saben por qué es el cuestionamiento? Porque ese procedimiento, años atrás, de viáticos, el simple procedimiento de viáticos, no estaba descrito en una directiva de viáticos, ¿no? Muy distinto que cuando tu conocimiento lo pones en un papel de manera argumentada. Entonces, que alguien viene, un personal nuevo viene, no tienes por qué preguntarle al personal antiguo, simplemente ves la normativa y acá están tus reglas del juego. Acá está tu punto de partida, tu punto cero.
para que tú puedas trabajar, mejorarlo y razonar, ¿me entienden? Eso pasa con la directiva de viáticos. Miren, un simple contexto de directiva de viáticos. Lo mismo pasa con la directiva de caja chica, una directiva de control de pago, qué sé yo, de acuerdo a la actividad que ustedes realicen. Pero acá va mi pregunta. Así como el tesorero tiene su directiva de giros, así como el de viáticos tiene su directiva de viáticos, el de caja chica tiene su directiva de caja chica, el contador tiene su directiva contable, tiene sus políticas contables, tiene el paso a paso a seguir, ¿no? De principio a fin, desde que prepara hasta que presenta estados financieros, ¿los tiene? No, pero tenemos la directiva de cierre. Pero esa directiva de cierre son unas cuantas hojas. Es solamente un lineamiento, unas pautas a seguir para poder cerrar sus estados financieros, ¿no? Entonces, toda la vida hemos trabajado con conceptos limitados, encajados en principios, llamados principios de contabilidad generalmente aceptados. Y necesitamos un punto de partida, una directiva mucho más fuerte, de mayor peso a nivel internacional, que diga que nuestra profesión existe, que nuestra carrera existe, que la ciencia contable existe. Y eso no la tenemos actualmente, colegas. No la tenemos, ¿no? Y por eso en su momento el profesor Gilmer nos dice, urge adoptar normas internacionales de contabilidad, urge adoptarlas, ¿no? No porque sea una moda, no porque alguien me dijo que hay que implementar, no, porque no tenemos un punto de base para poder razonar y discutir temas contables, ¿no? Para saber la necesidad de estos temas contables. Entonces, ese concepto debe mimetizarse. Debemos tener un punto de partida para tener presencia en el mercado laboral como contadores. Muchas veces vemos muchos contadores, como dije, que ayudan a hacer viáticos, a hacer devengados, a hacer registro del devengado, autorización del devengado, firmas, apoyan el impuesto, hacen de todo, ¿no? Y después están con roces con tesorería, ¿no? Porque viene un contador y hay un trabajo que tesorería no quiere hacerlo y dice, no, contabilidad lo hace. No, en mis anteriores trabajos contabilidad lo hacía. Y contabilidad hace de todo, menos contabilidad, ¿no? Y llega un momento en que es fin de mes y el pliego te está tocando la puerta y dice, ¿cuándo vas a presentar tu estado financiero? Y comienzas a contabilizar y a cerrar como loco y a inverso. Sin análisis, ¿no? Sin preparación, sin presentación, sin adopción de NICSP, sin aplicación de PSGA, ¿no? Y sale lo que sale, pues, ¿no? Y ustedes me pueden decir, no, profesor, ¿cómo puede hablar así? Está hablando mal. No, no tengo por qué ser mago en ese tema. Producto de ello es justamente el proceso de depuración y sinceramiento contable. Porque si todo el trabajo hubiera estado bien, si hubiéramos tenido un punto de partida, un punto cero, para poder construir nuestra contabilidad en base a un criterio, un juicio profesional, eso hubiera sido las normas internacionales de contabilidad. Y no la tenemos. No la tenemos. O sea, no tenemos un punto de partida para preparar y presentar nuestros estados financieros. Por eso nos urge, urge tener esta normativa contable que nos sirva de punto de partida. Ustedes no se han puesto a pensar que muchas entidades a nivel nacional no tienen análisis de cuenta, que es el punto clave para poder ir depurando partida por partida, que también es el punto clave para poder ir implementando nuevas instituciones de contabilidad. No sé si habrán dado cuenta, pero la web contable que ustedes tienen actualmente, ¿hace cuántos años no se actualiza? Si ustedes retroceden al pasado y van al CIAP del año 2010, ¿no? 2010, 2005. En los inicios, cuando apareció la web contable a través del CIAP, ¿cuánto ha cambiado desde esa época en que se creó la web contable hasta ahora? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Ha cambiado en algo? Lo único que ha cambiado, me acuerdo, en el CIAP contable, es que antes los estados financieros estaban en el CIAP contable, ¿no? Ahora lo que han hecho es migrar a la web. Pero todo lo demás, casi todo lo demás, en un 80%, 90%, está casi igual. Claro, se habrán implementado nuevas cuentas contables, ¿no? Por ahí un aplicativo de operaciones recíprocas, una opción del decreto supremo 046, qué sé yo, ¿no?
asientos automáticos del T6, de documentos emitidos, pero sinceramente ha tenido un cambio material desde hace 10, 15, 20 años. ¿No les parece curioso que no haya un cambio en los sistemas del módulo contable, pero sí hay un cambio en el SIGA, en el patrimonio, que haya una web ERP de presupuesto, que ahora haya una web en la cual se pueda autorizar las firmas de los devengados, de los certificados, de los compromisos? ¿Y la parte contable? ¿Y cómo queda la parte contable? ¿No? Entonces, ¿dónde está ese punto de partida? Este es el punto de partida. Por eso es importante que saquemos adelante este, este plan, estas normas internacionales de contabilidad. Este es nuestro punto de partida. Esta es nuestra directiva, ¿no? Donde nos dice a paso qué es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que debemos estudiar. Este es nuestro punto de partida. Para diferenciarnos contabilidad de tesorería, de control previo, de viáticos, de vengados, de caja chica, de recursos humanos, de patrimonio, de lo que sea. Este es nuestro punto de partida, que nos diferencia de las demás áreas que producen información. Por eso que tenemos que impulsar esto. Es un trabajo largo, pero tenemos que impulsarlo. Empezando por estudiar. ¿Para qué nos sirve esto? Los NGP. Miren, les leo un poquito, ya para terminar, les leo un poco lo que dice Guillermo Lazo. Para resumir, ¿ah? Miren lo que dice. Por consiguiente, se afirma la necesidad de instaurar un plan de adopción de las NIC-CCP. Antes de continuar, ¿se me escucha bien el audio, colegas? Ya para terminar, ¿se escucha bien el audio? ¿Sí? A ver, por el chat. Sí, ¿no? Perfecto. Ya miren. Miren en qué culminen. Miren en qué culmina el profesor Jimmy Lazo. Por consiguiente, se afirma la necesidad de instaurar un plan de adopción de las NIC-CCP a medida, a medida. O sea, no puedes simplemente, no estoy desmereciendo el trabajo de la GCP en sacar todo este material de implementación, este proceso de adopción en 3 años, pero no podemos implementar NIC-CCP con la misma vara en el gobierno nacional, regional y local. Ustedes conversan con todos sus colegas y se dan cuenta que donde hay más controles, ¿no? Donde hay una contabilidad más aterrizada, más analizada, no al 100%, pero más analizada, es en el gobierno nacional. Después va bajando eso al gobierno regional, y después mucho menos al gobierno local. Ustedes ya saben la realidad actual, ¿no? Y no es que hable mal, sino prueba de ello es la depuración y saneamiento contable, que incluso ni siquiera ha sido ejecutada un 50%. ¿Ya? Entonces, eso es por una parte. Entonces, no puedes implementar Mix SP a todos por general. ¿Por qué? Por muchos motivos, principalmente porque el contexto de cada entidad es totalmente distinto, pues, colega. Miren acá. Por consiguiente, se afirma la necesidad de instaurar un plan de adopción de las NIC SP a medida, considerando la complejidad de las entidades del sector público, considerando la complejidad de las entidades del sector público, los sectores, los niveles de gobierno, recursos logísticos, recursos humanos, geografía y, y capacitación a los profesionales contadores. ¿Sí? Si partiéramos de la base en la cual todos los profesionales de la contabilidad estén mínimamente capacitados en el contenido de las NIC CCP, comenzaría a fluir, pues, ¿no? Este trabajo de adopción. Pero si no están capacitados, no hay que ser visionarios para saber va a ser el resultado final de acá a 3 años. ¿Me entiendes? Entonces, no puedes aplicar implementación de NIC CCP de manera general porque no todos los contadores están capacitados de la misma manera, ¿no?
No todos tienen la misma capacidad logística o presupuestal. No todos generan los mismos hechos económicos. Unos son mucho más complejos que otros, ¿no? No todos tienen el mismo control interno, no todos tienen, eh, eh, están en el mismo sector, ¿no? Local, regional, local. O sea, hay una serie de variables que se tienen que tomar en consideración como para decir simplemente, ¿saben qué? Hay que implementar las NICP y ya está. Y ustedes vean, ¿no? Entonces, tiene que ser todo un plan. Pero miren, mira acá además lo que dicen, ¿ya? Por consiguiente, se afirma la necesidad de instaurar un plan de adopción de las NIC-SP a medida, considerando la complejidad de las entidades del sector público, sectores, niveles de gobierno, recursos logísticos, recursos humanos, geografía y capacitación a los profesionales contadores que operan en las entidades. Así, así como buscar alianzas con las principales universidades públicas del país, así como buscar alianzas con las principales universidades públicas del país. O sea, acá tiene que haber una participación activa de las universidades, ¿no? Porque principalmente ellos son los que divulgan el conocimiento a los estudiantes y a los ya egresados, ¿no? A ellos son a los que también se les puede consultar si estos procedimientos que estamos soltando actualmente están siendo a la medida de un proceso de adopción. Cuando ustedes hacen un proceso de divulgación de normas contables, no simplemente se pone un documento y ya está, lo leemos. Es toda una planificación para poder llegar a la mente de cada contador y que puedan mimetizar los conceptos que están en estas normas internacionales. Asimismo, dice, es necesario que la DGCP determine el método de implementación, ya sea de forma directa o indirecta, sobre la base de las normas nacionales emitidas desde el año 2013, ¿no? Las cuales fueron aplicadas por las entidades en la preparación de los estados financieros, ¿ya? Eh, Dice muchas cosas más, bueno, no es mucha literatura tampoco, pero da mucho que razonar, que meditar, en el sentido de que las NIC-CCP, la adopción de NIC-CCP, no es una moda, ¿no? No es algo porque justamente nos tocó, porque nos juntamos el tiempo, no. Es una necesidad, ¿no? Es el punto de partida para que le demos vida a esta ciencia normativa denominada contabilidad. Sin normas no hay, no hay, no hay, no hay ciencia, no hay un punto de partida desarrollar o de mejorar los conceptos que actualmente se viene desarrollando, ¿no? Si no hay una política contable preestablecida como punto de partida, vamos a seguir diciendo, yo hago así porque yo pienso que se hacía así, ¿no? Porque hace años yo hacía así y tú vienes acá a cambiar las cosas, ¿no? Si no ponemos un punto de partida, van a haber nuevos asistentes que van a querer aprender y la otra parte no te va a querer enseñar porque quiere saber solamente porque le ha costado aprender año tras año y porque los demás tienen que pagar su derecho de piso, ¿no? Cuando fácilmente uno llega, lee, se acopla y continúa. Lee, se acopla, continúa y lo mejora los procesos, ¿no? Si no, esto no continúa adelante. Esto no se desarrolla. Entonces, ustedes tienen que estar mimetizados con, eh, con la importancia, ¿no? De querer implementar mixes. ¿Sí? No se trata simplemente de una normativa, de que alguien te dijo implementalo y ya, ¿no? Sino de que desde ya está claro que si a ustedes le dicen implementan un ICP, no te está diciendo que lo implementes en tu contabilidad. Lo que te está diciendo es que lo implementes en tu persona, que leas las NIC-CP, que tengas claro las NIC-CP, ¿no? No es tanto implementar en las entidades públicas. Las entidades públicas no tienen vida, si no es por su personal. Lo que está diciendo es implementalos en ti. Para eso lee el marco conceptual del prólogo de las distintas NIC-CP, aunque sea de manera general, ¿no? Y busca equipos de trabajo con que puedas implementar lo aprendido. ¿Sí? Las NIC-CP es un punto de partida, pero para el profesional contable principalmente, ¿no? Y después eso lo haces
lo explayas en tus entidades. Si no lo haces, colega, no lo haces, ¿no? No te conviertes en sinónimo de garantía de que estás haciendo contabilidad, ¿no? Porque la contabilidad es una ciencia y sobre esa ciencia se comienza a trabajar. Si no utilizas este punto de partida, no estás haciendo contabilidad. Podrás estar haciendo cuadros contables, te podrá estar cuadrando, podrán romper las validaciones al momento de presentar, lo firmarás, te cuadrará, pero no estás haciendo contabilidad. No, no estás haciendo contabilidad, solamente estás llenando, ¿no? Líneas negras, lo conviertes en azules, lo procesas en balance de comprobación y pones números muertos en una pantalla sin vida, ¿no? Sin ningún tipo de interpretación, ni nada por el estilo. Y esa cadena se continúa y al final no tiene ningún resultado. Simplemente va a haber depuración tras depuración, sin análisis, sin recorrido, sin utilidad de la información. Que para eso sirve las MIXP, ¿no? Para hacer que la información sea útil para la toma de decisión. ¿Ya? Eso era más que todo lo que quería comentarles el día de hoy. Me pareció una información bastante importante, lo voy a replicar mañana en mis redes, esto de la urgencia, ¿no? De la importancia de adoptar las NICS SP, ¿no? ¿No? De implementar en nosotros mismos como profesionales, no tanto en las entidades. En las entidades se adoptan como por añadidura, pues, ¿no? Entonces, es ello más que todo. Eh, ya de antemano les voy adelantando, seguramente iré haciendo cursos ya a través de la empresa que me pueda invitar para la implementación de las NICS SP, desde un punto de vista práctico, ¿no? El informe que tienen que hacer a su administración, la propuesta de contratación de servicios de un personal tercero que ve el tema de implementación a través del seguimiento y que implique su labor desde la etapa de planificación, ¿no? Desde hacer el informe de diagnóstico de brechas. El informe de diagnóstico de brechas es una serie de preguntas contenidas en forma de afirmación en las distintas MIB-SP. Su interpretación no es fácil, no es tan digerible, ¿no? Necesitas bastante estudio para hacer el informe de diagnóstico de brechas. No es un documento que se haga de la noche a la mañana, no se requiere bastante estudio, puede tomar incluso meses, y mucho más si no has leído las nuevas inversiones de contabilidad, ¿no? Y solamente estoy hablando del informe de diagnóstico. Después también tienen que hacer el programa de transición en base a su informe de diagnóstico, sumado a tomar en cuenta todo lo que les quedó pendiente en el proceso de depuración y sinceramiento contable. Ni se les ocurra hacer este proceso solos, ¿ah? Ni se les ocurra, porque no lo van a poder terminar. Es un proceso bastante técnico, bastante largo, y hay tres etapas: planificación, ejecución y seguimiento. Y ustedes tienen que adoptar una estrategia. Y la mejor estrategia es que de todo el tiempo que van a dedicar a estas tres etapas, en la etapa en donde más deben concentrar sus esfuerzos es en la etapa de planificación. Dedíquenle horas, tiempo, meses, bueno, tienen hasta el 8 de noviembre para hacer esa planificación. Pero ese es el punto clave. Sin una buena planificación, lo demás, con una buena planificación, lo demás viene por añadidura. Pero tiene que tener una buena planificación, para eso tiene que tener un buen programa de transición. Y en base a eso, pero eso se hace en base a un buen diagnóstico, ¿ya? Y ahí está el arte, en hacer un buen diagnóstico. Es como cuando te vas al hospital y estás enfermo, te vas a un doctor que de repente es inexperto y te da un diagnóstico, un mal diagnóstico, y te da una mala receta de curación. No, no cualquiera da un buen diagnóstico. Para hacer un buen diagnóstico tienes que tener experiencia y conocimiento del tema. Entonces, ese informe de diagnóstico es un trabajo bastante pesadito. Ni qué decir ese programa de transición. Es bastante pesadito, bastante pesado, ¿no? Sobre todo si no has tenido análisis de cuenta, no has tenido buen control interno y estás en un proceso todavía pendiente de depuración y sinceramiento contable. Entonces, mucho ojo con ese personal clave, ¿ya? Ese personal clave no está sujeto a si lo contrato o no lo contrato. No está sujeto a discusión.
La norma te dice que tienes que tener en tu proceso de adopción, ¿ya? Entonces, tienes que hacerte la pregunta, ¿qué cosa le vas a decir a tu titular o a tu administrador? ¿Por qué necesitas entender esta fuente de datos? No, si vas a decirle que es porque la norma me lo dice, no vas a llegar muy lejos, ¿no? ¿Por qué quieren ustedes adoptar el IGCP? Háganse esa pregunta. ¿Por qué quieren adoptar el IGCP? ¿Por qué? Para saberlo, primero tienen que leer, ¿no? Para saber por qué necesitan adoptar. ¿Ya? Jorge nos comenta, dice, el tema es la utilidad que se le da a la información, que nos esforzamos en general. En muchas entidades solamente es información histórica y no de gestión. Exactamente. La información que genera a través del uso de las MIXDP, a través de estos estándares de calidad, sí te genera buenos resultados. Yo se podría decir, saboreado esa utilidad de la información, no un 100%, humildemente un 10-15%, ¿no? Es todo en constante control interno con distintas áreas usuarias, ¿no? Usando esa información, ¿sí? Pero no he utilizado su máximo potencial, pues, no, no a nivel de Nix, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia. ¿Qué más dice? A ver, vamos a seguir leyendo. Jorge Alberto Gutiérrez nos dice, colega, la DGCP indica que la persona de seguimiento no va a poder modificar u observar el proceso, solamente deberá hacer el seguimiento, cumplimiento de cronogramas, etcétera. ¿Será así? Sí, claro. Según lo que dice la DGCP en sus instructivos, el personal de seguimiento va a comenzar a iniciar sus labores desde la etapa de ejecución, ¿no? ¿No? Tomando en consideración el programa de transición. Pero yo les digo, pues, ¿no? ¿Qué persona va a hacer seguimiento en base a, a un programa en la cual él no ha participado, ¿no? Es como decir, no sé, pues quieres construir un edificio, ¿no? Y para construir el edificio, primero lo que tienes que hacer es tus planos de construcción. No creo que llames al ingeniero después de que el plano esté en construcción y pues, comiencen a hacer no sé, las zanjas, que pongan el cemento, las columnas, y recién ahí traes al ingeniero para poder decir, ¿sabes qué? Comienza a revisar en base al plano. ¿Y de qué pasa si el ingeniero ve el plano de construcción? ¿No? El plan, y dice, no, ¿cómo van a poner la columna acá? ¿Y a quién se le ocurrió poner las bases acá? ¿Por qué le han puesto no sé, 2 gramos de cemento, se me ocurre? Si no está de acuerdo con el plan, ¿cómo va a ser cómo va a continuar con la ejecución? Entonces, ese personal tiene que estar desde el momento de la, este, del diagnóstico de brechas. No, pero la norma lo dice. Yo sé que no lo dice, pero no es un tema de lo que te diga el instructivo, sino es un tema de cómo tú quieres planificar de inicio a fin tu trabajo, colegas. Nadie te impide a que el personal que esté a cargo de este proceso de adopción y capacitación, ¿ya? Porque esto no termina por si acaso de que no sé, pues llego el año 2024, yo personal de seguimiento, llego el año 2024, termina el año 26 y me voy. Chao, ya terminamos, ¿ah? El programa de transición, listo, me voy. Ya acabó. ¿A qué ya acabó? Sí, ya acabó. Ya. No, esto ya, esto ya nunca acaba. O sea, la implementación del NICS SP Full va a ser desde el año 2026 en adelante. Para ese momento, el personal ya tiene que haber sido debidamente capacitado y familiarizado en todos los procesos de adopción de NICS SP. Porque si no, nuevamente vamos a volver a lo mismo, pues, ¿no? No, que un señor vino, estaba haciendo su seguimiento, dice que implementó, lo pusimos en los estados financieros y después se fue. Ya nunca más vino. Ahora sí no sabemos qué hacer. Entonces, normalmente quienes implementan las adopciones de NICS-SP son personal de sociedades de auditoría, ¿no? Y ese personal interviene desde la etapa de planificación, no interviene en la etapa de ejecución. No tendría sentido, pues, ¿no? Ejecutar algo que él no ha planificado, ¿no? ¿Entienden?
O ustedes ejecutan algo sin haberlo planificado. Imposible, ¿no? Imposible. Deben tener una hoja de ruta que ustedes mismos lo hagan, con la cual se sientan familiarizados, y sobre eso ustedes comienzan a ejecutar o a hacer realidad su trabajo. Pero esta es la etapa de planificación. Yo sé que la normativa no te lo dice, pero tampoco te lo impide. Recuerden, de las tres etapas, la más importante es la planificación. Donde hay más trabajo es en la planificación, no en la ejecución. Sino para qué quisiera un personaje de seguimiento. Y la mayor parte técnica, ¿no? Está en la parte de planificación, no de ejecución. Ejecución, por eso tengo mis grupos de trabajo. En ejecución. Yo no quiero en la parte de seguimiento a alguien que me mande memorandos y me diga, oye, ¿ya acabaste? Oye, ¿ya acabaste? Dice, pero si acá en tu plan dice que tienes que acabarlo la próxima semana, no has hecho nada. Te voy a mandar un reiterativo, ¿ah? Yo no quiero un mes de partes, se me esté empapelando. Yo quiero que me guíe de principio a fin y que me capacite de principio a fin. Y que cuando se vaya yo ya no lo necesite y continúe con mi elaboración, preparación y presentación de estados financieros en base a MIX. Si no, ¿qué sentido tendría este proceso de adopción? No se supone que adoptar algo es adaptar un nuevo aprendizaje para utilizar en el futuro. Esto no acaba en el año 2026, ¿no? Esto recién inicia. ¿Ya? Entonces, ahorita, como les digo, el tema que importa es, vayan actualizando sus notas, sus notas a los estados financieros, bueno, desde la uno hasta la 50 y tantos, vayan haciendo su informe a administración, vayan preparando los perfiles de este nuevo personal de seguimiento, vayan leyendo ese informe, perdón, ese archivo en Excel que nos enviaron de diagnóstico de brechas, y vayan preparando sus equipos, ¿no? Lo mismo que tienen que hacer sus equipos. Si ustedes es ir retomando la lectura en las TIC SP y el marco conceptual. Si no, no van a poder entender ese diagnóstico de brechas, colegas. Les digo de antemano, yo ya me he leído cada una de las TIC SP contenidos en ese diagnóstico que me han enviado. Y para mí, bueno, cierta literatura, un 80% me suena digerible, ¿no? Pero hay cosas que no logro entender o no logro interpretar. Y eso me obliga a que nuevamente coja mi libro en ICP y comience a repasar. Y no solamente a repasar, sino a interpretar. Y no solamente interpretar, sino a intercambiar opinión con otros colegas para ver si llegan a la misma interpretación que yo. Porque si hago una mala interpretación de lo que me está pidiendo la norma, voy a hacer un mal diagnóstico y voy a buscar información que no la necesitaba. Voy a hacer un mal diagnóstico. Entonces, si hago un mal diagnóstico, voy a hacer una mala planificación, voy a utilizar mano de obra hombre en vano en el proceso de ejecución y no voy a obtener los resultados que necesito. ¿Ya? Es un trabajo bastante delicado, ¿ah? Bastante delicado, de bastante estudio, ¿verdad? Entonces, eh, terminar con un no hay presupuesto, no, pues, no. Eso es un tema bastante serio, ¿no? Es bastante serio. ¿Ya? Entonces, mañana les envío este artículo de revisión. Tiene una bibliografía bastante interesante. Habla acerca también de la implementación de las MIX SP en otros países o el grado de adopción de MIX SP en otros países. Habla bastante del FOCAL, que es el Foro de Contadores de América Latina, donde siempre participa Thomas Müller, que me parece que fue expresidente del JASB, ¿no? Thomas Müller, Marqués Berger, este, Camila Sánchez, me suena también estos nombres. Hay varios videos de la FOCAL, del Foro de Contadores de Latinoamérica, donde hablan acerca de la implementación del MIX SP, donde habla también el expresidente, me parece que es eh, Marqués Berger, Thomas Müller, Marqués Berger, que habla acerca de la implementación de las MIX CDP. Vino acá, me acuerdo, en el año 2021, hizo unos videos, ¿no? Creo que fue una invitación de la DGCP, en la cual este expresidente del JASB indicaba de que nuestra contabilidad como Perú
Bueno, en resumen, había mucho trabajo que hacer, ¿no? No aplicábamos ni siquiera los conceptos básicos, que era cómo tener una conciliación bancaria, un arqueo de caja, ¿no? Cosas básicas, te decía. ¿Cómo pretendíamos siquiera hacer una depuración contable si ni siquiera teníamos los controles básicos? ¿No? Era básicamente una cachetada a toda la contabilidad peruana, ¿no? Que ni siquiera estábamos en el punto cero, porque ni siquiera teníamos controles básicos. ¿No? Entonces, este es un tema bastante serio, colegas, de verdad, bastante serio. Necesitamos un punto de partida y tenemos que sacarlo adelante. ¿No? Nada hacemos esquivando a nuestro punto de partida, ¿no? A nuestras normas para poder trabajar de ahora en adelante como contabilidad. Sí, bien, colegas. Les agradezco la asistencia el día de hoy. Sé que lo que les he comentado no es un tema enteramente normativo, pero quería que vean la importancia justamente de llevar adelante este proceso de adopción de MIX-SP y la importancia también de darle a esta fase de planificación. ¿No? Yo seguramente más adelante les iré dando detalles de cómo tienen que preparar sus modelos, de notas a los estados financieros, sus informes a las administraciones, proyectos de resolución de personal de seguimiento, el perfil que debe cumplir los comités especiales de transición, un poco acerca del estudio del diagnóstico de brecha, el programa de transición. O sea, hay bastante literatura. Hay colegas que me dicen, profesor, ¿y cuándo va a dar la clase? La verdad no sé cuándo voy a la clase porque tampoco no es un material que pueda recolectarlo de la noche a la mañana y decir, ya, vamos a hacer la clase y comencemos a trabajar, ¿no? Es un trabajo que de verdad dedica bastante tiempo, ¿no? De análisis y estudio para ver cómo darle forma al tema, ¿no? Y me preocupa más porque yo particularmente me concentro mucho en el tema de la planificación. Si no tengo una buena planificación, no doy un paso adelante. ¿No? No ejecuto las cosas. O sea, si no planifico, mejor no hago nada. Prefiero dedicarle de 12 horas de trabajo, 11 horas a la planificación y 1 hora a la ejecución, porque la ejecución sale por añadidura. Una buena planificación, la ejecución sale y sale bien. ¿Sí? Entonces, es por ello que me demora un poco en tal vez sacar un curso referente a la fase, perdón, de planificación de estas normas internacionales de contabilidad. Bien, colegas, les agradezco la participación el día de hoy y ya nos estaremos viendo en los próximos días en temáticas relacionadas con la adopción de NICSP. Gracias a todos y muy buenas noches.